esta mañana vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Cinco versículos. Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 13. ¿Listo? Avanzamos. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. 12. Estamos en Romanos 12, ahora versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¡Wow! ¡Qué texto! ¡Qué lindo texto! Vamos a seguir con Apocalipsis. Denme tiempo. Les digo la verdad, lo sigo estudiando, porque tengo que bajar, este es un paréntesis en lo que vamos a ver hoy. Tengo que bajar toda esa información, ese texto, para que ustedes puedan entenderlo bien, pero es hermoso. Apocalipsis 20. Lo sigo estudiando y quiero darlo de una forma sencilla, sin perder la esencia del texto. Y tengo que traer un montón de profecías del Antiguo Testamento y explicar ese texto. Pero mientras tanto, como ciudadanos del reino y del cielo, tenemos que hacer una mirada, como dice el apóstol Pablo. A partir del capítulo 12, el apóstol Pablo empieza a hablar de la vida práctica del creyente. Empieza a hablar del carácter, de nuestro andar. Lo mismo que Efesios, del capítulo 4 en adelante. Y acá lo que va a estar hablando de que nuestra vida es sobrenatural. No es natural. Todas estas exhortaciones, 25 exhortaciones del capítulo 12, son sobrenaturales. O sea que no nacen naturalmente de nosotros. Así que vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe. Amado Padre, gracias una vez más por un texto que, como dijo hoy Alejandro, es un privilegio. Abrir la Escritura, enseñarla, disfrutar de un culto, cantar. Es un privilegio, Señor. Gracias por todas las familias que están aquí, la cantidad de niños, jóvenes, todos los que están escuchando. Ayúdame a ser claro, solamente explicar con claridad a través de la luz que da tu Espíritu, Señor, para que seamos exhortados, animados, examinados, Señor, por tu palabra. En tu nombre, amén, Señor. Es una vida sobrenatural la del cristiano. No es natural. El apóstol Pablo habla que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Eso es una vida sobrenatural que consiste en conformar nuestra vida a las Escrituras. Es pensar, hablar y actuar en conformidad diaria a las Escrituras y a la voluntad de Dios. Una persona que sea salva hará evidente su salvación de la manera como vive. Además, la vida cristiana obediente, disciplinada y productiva es dirigida e investida por el Espíritu Santo. Esa es realmente la labor del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Por eso es sobrenatural. Es una vida anormal o no natural, una vida que no puede ser vivida por un hombre natural. No puede ser vivida por aquel que cayó la semilla sobre la piedra, sobre la maleza, los de junto al camino. Es solamente para los de buena tierra, de buen corazón, que ese corazón lo hizo el Señor en la regeneración. Por eso Pablo, tenemos para dar todo capítulo 12, pero ahora agarré esta porción y tiene que ver con la vida personal y la vida de iglesia. Ahí vamos a ver, obviamente no vamos a ver las 25 exhortaciones, vamos a ver 3 exhortaciones que vienen una tras de otra. 3 tienen que ver con nuestra vida personal, 10 tienen que ver con nuestra relación unos con otros. Así que es tan práctico, hermanos, tienen que tomar nota. Saquen la lapicera ahí o en el celular,
no responda a llamadas ni WhatsApp, agarre la parte de notas y escriba ahí. Escriba ahí lo que vamos a ver. Dice en primer lugar, en los principios de una vida sobrenatural, una vida que es obediente al Señor, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Generalmente ustedes vienen de iglesias, ¿no?, donde dice que la actividad del Espíritu Santo se ve en la alabanza y en saltar y el fuego del Espíritu que nos embiste, nos hace temblar y reír. Ahí está el Espíritu. No, hermano, la Biblia dice que la vida del Espíritu se ve en la vida diaria, en esta vida sobrenatural, que no nace de un corazón natural, nace de nuestra relación con Dios, anula el ego y Dios obra a través de esto. Dice en versículo 9, ¿quién ayuda en la lectura? Voz ecuatoriana, ecuatoargentina va a leer versículo 9, que es cortito, por favor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Me asustó. Le adulé mucho y se agrandó. No, pero ahí está, ahí corrigieron el volumen. El amor sea sin fingimiento. Le iba a pedir la reina, las Américas que tenía Alejandro, pero no importa. Yo tengo la Reina Valera 60, que es la que tenemos todos acá. El primer principio que el apóstol Pablo, en cuanto a 3 principios, primeramente son 13, personales, nos confronta con el hecho de que el amor que tengamos sea sin fingimiento. La palabra acá, amor, es ágape, y está también el sustantivo de que es agapao, y se dice que por mucho tiempo no se conocía ejemplo de esta palabra en el griego, fuera de los escritos bíblicos. Es raro en la literatura griega pagana debido al concepto que transmitía esta palabra ágape o agapao. Era un concepto que no lo conocían. Significa una devoción sin egoísmo, donde la persona que ama se da a sí misma por voluntad propia. Es una devoción sin egoísmo, donde la persona que ama se da a sí misma por voluntad propia. Les digo que la Biblia hoy nos va a tirar algunos palos, hermanos, para todos nosotros, me incluyo primero. Nos va a desmenuzar vivo, así que prepárate. No te ofendas, no te levantes, no te enojes y te vayas. Pero la Biblia va a hablar claro de esto. Es una devoción sin egoísmo donde la persona que ama se da a sí misma por voluntad propia. Era tan poco común en esa cultura que aún era ridícula, era un indicio de debilidad. 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios, lo han usado en los casamientos, se ha usado mucho en las tarjetitas de los novios, a veces principalmente cristianos, ¿no? El apóstol Pablo define esta palabra, ágape, en capítulo 13, versículo 4, y él dice, el amor, este ágape, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y versículo 8 dice, nunca deja de ser. Por eso siempre le digo a los jóvenes que cuando te pongas de novio, sea para el casamiento, no para pavear. O para, me siento vacío, me siento solo, quiero tener una chica a mi lado. Eso es egoísmo. Ayer transmitieron algo en las mujeres, yo supe, como dicen, un pajarito me contó. Dice, el matrimonio fue diseñado por Dios y el matrimonio cristiano, cuando vas a casarte, no es para ser feliz solamente. O sea que vas a ser feliz, obviamente, es hermoso el matrimonio. Pero ese no es el objetivo del cristiano, sino dar gloria a Dios. Porque sea que comamos, hagamos cualquier otra cosa, somos del Señor, pero todo lo que hacéis, dice, hacerlo para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso incluye el matrimonio.
Y para entender lo que es el matrimonio, usted dice, ¿por qué sale con el matrimonio? Porque hablas de amor, tenés que entender la esencia de ese amor y que es sobrenatural. Es un fruto del Espíritu, es un fruto de la salvación. Por eso espera. Si esa persona te ama, va a esperar y no va a hacer nada indebido. No va a buscar lo suyo, satisfacerse sexualmente con vos. Por eso es raro esta palabra. Este amor se centra en las debilidades y bienestar de la persona amada. Está dispuesta a pagar cualquier precio personal necesario por satisfacer las necesidades de la persona amada. Eso es amor. Algunos pasajes que menciona esta clase de amor, ágape, muestra que Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es un fruto de salvación. Un hombre natural no entiende este concepto. Por eso es tan importante que nuestros hijos, antes que se pongan novio, entiendan la salvación y crean en el Señor. Y entiendan lo que es el amor bíblico. El amor bíblico es una decisión, no es un sentimiento. Yo decido amar a esa persona. Y es una renuncia al ego. Hoy es una infección. Escuchaba un mensaje del pastor MacArthur que lo puse en el grupo, la pureza de la mente. Pero es una infección que están aún en las iglesias. El hecho del ego, la autosatisfacción, de elevar nuestro ego. Y todo se centra en la persona. Cuando la salvación del Señor dice que tenés que negarte a vos mismo y seguir a Cristo. Totalmente lo contrario. Entonces, esta es la esencia del amor. Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Es uno de los mandamientos más grandes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mateo, yo lo tengo escrito, ya Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, 39, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense estas porquerías que predican en estas iglesias. Defienden el hecho de que tenés que amarte a vos mismo para después amar a otro. El texto no está hablando de eso, hermanos. Agarran texto y lo retuercen. No está hablando de eso. Lo que el Señor está hablando acá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque naturalmente nacemos amándonos a nosotros mismos. Así como vos ya naciste amando a ti mismo, Pablo utiliza ese mismo ejemplo, el esposo con la esposa en Efesios capítulo 5. Vos tenés que amar al otro. De estos mandamientos, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es el primer fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es un amor que no se centra en sí mismo. Es la distinción e identificación de un genuino discípulo. En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Era el motivo de las oraciones de Pablo, 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Pedro también habló de esto. Exhortó en su carta a los cristianos desarrollando un amor. Dice, ante todo, tened, 1 Pedro 4:8, los que están anotando, 1 Pedro 4:8. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y quizás leíste esto y decís, bueno, ¿esto qué significa? Que no va a haber disciplina por el pecado. ¿Qué está diciendo? Tapalo con el amor. Muchos agarran texto y lo retuercen. No está hablando de eso, hermanos. El texto se complementa con otro texto de la Biblia. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se está refiriendo a pasar por alto la falta contra uno mismo. Proverbios habla de eso. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. A ver si entendieron, ¿no? ¿Se entiende?
El odio, una persona que odia, está continuamente buscando problemas, chusmerío, murmuración, crítica. Una persona, es ese tipo de persona. Despierta, siempre está peleando el tipo o la tipa. Pero el amor cubre por alto la falta. Pásalo por alto. Bueno, Proverbios 19:11, por favor, 19:11 lo aclara. Por eso Pedro dice, eso debe caracterizar la iglesia, debe caracterizar tu vida. No ofenderte por cualquier cosa, hermano. 19:11. ¿Qué dice? 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto. ¿Se acuerdan que vimos en Efesios, no guardar, el sol no se ponga sobre vuestro enojo? Todo eso termina siendo malo, maldiciente, una persona mala. Hay personas malas en la iglesia porque comenzaron enojándose y guardándolo en su corazón. Terminaron siendo un veneno en la congregación. Lo dice Efesios. Y Proverbios dice, la cordura, no la gordura, gordura tenemos ya varios. La cordura, el hombre pasa por alto la ofensa, déjalo pasar. Déjalo. Después, si tienes oportunidad, habla bien con él, con palabras suaves, elegí las palabras. Fíjate qué es lo que quiso decir y pasalo, ya está. Este tipo de amor, dice, versículo 9, sea sin fingimiento. Lo que no tiene que ser este amor es anupócritos, donde viene la palabra hipócrita. Y es la antítesis del genuino amor ágape. Son incompatibles. Es imposible que coexistan en el mismo tiempo. Hablando de eso, el mayor hipócrita de la historia entregó al Señor con un beso. Eso es lo que dice Pablo. No sean hipócritas, decidan amar. Lucas 22:48, el Señor dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El símbolo más hermoso de la comunión, de la amistad, de la fraternidad, un beso, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, hipócrita. El mayor de los hipócritas que existió en la Biblia fue Judas y fue un egoísta consumado. Fingió devoción a Jesús para lograr sus propósitos y lo entregó por 30 piezas de plata. Algo personal, hermano. El apóstol Juan dice, primera de Juan 3:18, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Y el contexto está hablando de ahí de necesidades, ¿no? Miren, es muy lindo, Romanos 12, porque son exhortaciones una tras de otra, prácticas, muy prácticas, después de hablar de toda doctrina, hasta capítulo 11. John Murray dijo, si el amor es la suma de la virtud y la hipocresía es la epítome del vicio, es una contradicción evidente que las dos estén lado a lado. No puedes amar y fingir a la vez, no amás. No amás. En segundo lugar dice, versículo 10, vuelvo a la Biblia si no me confundo, versículo 9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Otra exhortación personal, primero vamos a las personales. Amar, decidí amar. Pero no lo siento, no lo tenés que sentir, tenés que amar. Y tenés que pedirle al Señor, Señor, quiero amar a esa persona, quiero amar a mi mamá, a mi padre, a pesar de lo que son o lo que me hicieron. Debo amar en forma bíblica. Aborrezcan lo malo. La palabra ahí es apostigueo y significa odiar, aborrecer, detestar, alejarse con horror, odiar, aborrecer, expulsar. Es otro lado del amor. Si por un lado, 1 Corintios 13 dice que no hace nada indebido, significa que aborrece lo malo. No puede soportar lo que es injusto. 1 Corintios 13:6 dice, no se regocija en la injusticia. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. Todos esos van de la mano. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13,
Si realmente temes a Dios, vas a tener asco por pecar, por lo malo. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Salmo 101:10 dice, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de los santos, los libra de la mano de los impíos. Aborrecer el mal. Una persona dijo, la única seguridad contra el pecado es tenerle asco. Asco. Nuestros sentidos son continuamente bombardeados por programas de televisión. Ya diarios y revistas ya no hay. Puedo decir por el celular, por internet. Las películas reflejan todo tipo de perversidad. Ese mensaje del pastor MacArthur habla de eso. En TV, las canciones. Uno ha visto, siempre el hombre ha sido pervertido, siempre. La Biblia, Romanos 1 y 2 habla de eso. Pero uno ha visto el avance de la maldad, aún en la moda. Y no me digan que no, hermano. Siempre hubo maldad. Ya sé, los Beatles tenían su tema. Siempre. Pero uno ha visto la música que escuchan hoy. Los jóvenes son pornográficas. No me digan viejo. Puedo ser más. Sí, estamos grandes. Pero dígame los que son de mi época. La música, cómo ha avanzado, es un asco. Antes podías seleccionar. Hoy vas a un local, te horroriza. Es pornográfica, las mujeres, los videos. Todo eso te lo quieren poner, te lo quieren imponer. El LGTB, todo eso. Las personas no sienten asco frente a eso. Lo están imponiendo para que la gente se acostumbre a toda esa porquería, a toda esa basura. Nuestros hijos están expuestos en eso. Por supuesto, si no conocen al Señor, les va a gustar. Es normal para ellos. El chancho que come, hermanos. Basura. Sé que es un ejemplo triste y fuerte. Paul Washer lo habló en el Evangelio. Pero cuando Dios en su soberanía hace nacer a una persona de nuevo y la hace santa, pasa de ser chancho a ser hombre. Por eso cuando decimos que una persona que dice ser creyente viene a la iglesia y vive como el diablo en la semana, es chancho todavía. Es natural él consumir esas cosas. Pero uno que es creyente, uno que conoció al Señor, lo primero que va a poner el Señor en vos va a ser temor, te va a molestar esas cosas. Si no te molestan, nunca naciste de nuevo, porque empieza a molestarte. Lo trágico de eso es que muchos cristianos se entretienen con esto y se creen, muchas veces nos creemos inmunes. Como que estamos vacunados contra el pecado. No me afecta, pero yo estoy vacunado. Tengo las dosis de anticuerpos contra el pecado. No existe eso. La Biblia no dice eso. No habla de eso. Una vuelta en uno de los implantes que me pusieron dentales, no sé si alguna vez pasaste por el dentista, entré y la dentista la veo todo tapado de blanco. Ella con una, ¿cómo se llama? Una máscara, toda de blanco, todos los guantes, todo. Como antes para las caries no era tanto. Estaba acostumbrada a verla. Para el implante todo de blanco. Y me miró, ella ya sabe que a mí me baja la presión, que soy cobarde, me da miedo, las agujas, todo. Y cuando me pusieron el tornillo primero, ese es el implante, me dice, ¿tenés miedo? Sí, le digo. Me dice, ¿tenés miedo si no ves esto? Porque esto es para evitar infecciones, es una cirugía. Ah, bueno. A veces los cristianos somos así. Nos creemos que los virus no nos van a atacar, que podemos exponernos con normalidad a todo eso y atacan. Pablo habla continuamente de eso. Tened cuidado de todo esto. Aborrecé lo malo, aborrecé, detestá, tenerle asco. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinen todo, pero retengan lo bueno. 22. A veces nuestra iglesia tenía hace años un artículo que decía el estatuto, que yo creo que era totalmente legalista, y lo cambiamos con la congregación. Dice, no pueden participar de juegos de azar ni de alcohol. Eso es legalismo, hermano. Eso está mal. La Biblia no dice eso. La Biblia te dice, absténganse de toda especie de mal.
Con eso englobás todo. No hace falta poner reglas en la iglesia para ser miembro. No hagan esto, no vean el cable, no pueden tener DirecTV. Me acuerdo en un instituto bíblico decía no podían ir al cine. Hoy vas al cine, pero hoy tenés la película en tu casa. ¿Qué? Eso es legalismo. Estos son principios, hermanos. Abstenedos de toda especie de mal significa que vos tenés que discernir si eso va a afectar tu vida espiritual. Y no te creas que estás vacunado contra el pecado. Abstenete. Por eso escuchen el mensaje del pastor MacArthur, habla de la mente. Las imágenes que metes en tu mente no las sacás más. Por eso la pornografía es tan devastadora en hombres y en mujeres. No quitas más esa imagen, los recuerdos. Luchás contra eso. Seguí lo bueno, dice punto 3, último de personal. Calomai. Sigan lo bueno. Estamos en versículo 9. Dice, sigan lo bueno. No síganme lo bueno, como decía el Chapulín Colorado. Sigan lo bueno. Calomai habla de esa. Calomai está hablando de una goma, un engrudo. Se aplicaba a cualquier clase de vínculo físico, espiritual, emocional. Habla de pegarnos a todo aquello que es bueno, que es correcto, que es digno. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8. Por un lado, tenerle asco a eso, huí de eso, cambia eso. Fíjate que están mirando tus hijos en el celular. Está bien, no son creyentes, pero tampoco le voy a dejar mirar cualquier porquería. Más si son menor de edad. Hacelo con ternura. Todo. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? Pero por otro lado, poné un hábito bueno. Apegate a cosas buenas. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 al 8, por favor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, versículo 9, y recibiste, y oíste, y viste de mí, esto haced, pensad, haced, miren los verbos ahí. Y el Dios de paz estará con vosotros. No tengo paz. Fíjate que estás metiendo en tu mente. Fíjate que estás dejando meter en tu mente. En esto pensad. La clave para hallar comunión con el Señor es seguir lo bueno, no conformarnos a este mundo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento. Yo no te estoy diciendo no veas películas, aislate, viví en una cápsula. No, estoy diciendo sabé desechar lo que es malo, lo que es pecaminoso. Hay una santidad progresiva en nosotros que nos lleva a hacer eso, hermanos. Cuando conocimos al Señor, en mi experiencia personal, humilde experiencia en la Colimba, conocí al Señor. No tuve a nadie que me discipuló, conocí al Señor. Conocí que era pecador, me hablaron del infierno. Yo sentía que el infierno me estaba tragando vivo. Cuando el pastor habló del infierno, nunca había escuchado eso, la condenación eterna y lo que Cristo hizo a mi favor, pese a haber ido a misa tantos años. Creí. Llegué a la Colimba, lo primero que empecé a detectar en mí era la fornicación, las malas palabras. Lo primero que hice, corté con mi noviazgo del mundo. Por eso, hermano, no hay nada escrito. Vos sabés lo que el Señor te muestra a través de si sos creyente, realmente, en comunión con Dios te vas a sentir incómodo fornicando, incómodo con tales cosas. Si no sos creyente, sos chancho y seguís en la chanchada. Y hay que orar y pedir que oren por tu salvación, porque evidentemente no pasó nada. Si sos creyente, un camión te atravesó y te pisó. ¿Y cómo quedaste? Destrozado, hermano. Segundo grupo de principios son 10, uno tras de otro.
Son 10 obligaciones familiares en el contexto de la iglesia. 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amaos. ¿Escucharon alguna vez de hermanos cuando se van de la iglesia y están disconformes con la iglesia y te dicen, en esta iglesia no hay amor? ¿No escucharon? ¿Os fui yo solo? No aman, no tienen amor. Me dejaron las cosas sin amor. ¿Escucharon eso? Miren lo que dice el texto. Amaos, no está hablando del pastor, habla de unos a otros. Por un lado, si amás, no te vas de la iglesia porque estás dejando de amar a los hermanos locales. Y lo mismo vas a hacer en otra iglesia y vas a decir la misma excusa. Es interesante las palabras que aparecen, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este primero amor, dice, es filóstorgos. Dice, filos habla de amigo, histor de amor, amor natural de familia. No está basado en la atracción o condición deseable de una persona. Este tipo de amor es lo amás porque es tu sangre. No porque sea lindo. Mirá el que tenés al lado, no son lindos. Lamento decirte, no somos lindos. Lo vil y lo menospreciado eligió Dios. Y lo tenés que amar. Está bien, los novios están diciendo, vos sos lo más lindo que me pasó. Espero que lo digan 40 años. Y se lo digas a él cuando esté con panza, pelado y ya no sea el mismo deportista. Pero eso está hablando, es un amor de sangre. Lo amo porque es mi hermano. Fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es un juego de palabras, pero fraternal habla de Filadelfia. Para mí es una de las ciudades más lindas de Estados Unidos. La conocimos, tuve el privilegio de ver ahí esa ciudad. Ahora está muy peligrosa, igual que en Nueva York. Pero dice el que la fundó en el año 1600 y moneda, la fundó con la motivación, si esta ciudad tiene que ser una ciudad de hermanos, de hermandad, que convivan aún distintos credos, pero en amor. Bueno, no sé si se cumplió, quizás en los principios sí. Adelfos, es dos palabras compuestas. Fileo, tener afecto tierno, y adelfos, hermano, un afecto tierno entre hermanos. Es una de las marcas con que el mundo conocerá que pertenecemos a Cristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Juan 13:35. En esto conocerán, si tuvieres amor unos por otros. No es un amor opcional. Es la forma en que debes amar a los creyentes. Es una evidencia de conversión. Todo, 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Miren esto, 1 Juan. Juan es categórico. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Entienden el juego de palabras? Todo aquel que ama al que engendró, a Cristo, ama también al que ha sido engendrado por él, el creyente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan es cíclico y viene hablando, si no amas a tu hermano no conoces a Dios. Yo pensaba en Caín, ¿no? El primer asesinato en la historia. Todo comenzó porque odiaba a su hermano. Lo odiaba. Tuvo la oportunidad. Es más, el Señor le dijo, el deseo se enseñoreará de ti. Y le fue advirtiendo, cuidado con lo que vas a hacer. En otras palabras, Caín, cuidado con lo que vas a hacer. Pero lo odiaban. Los hermanos de José lo odiaban, lo tiraron en un pozo. Mintieron. Bueno, la historia es preciosa. El odio se gesta en el corazón. Y eso evidencia si sos salvo o no. Podés orar, podés estar en los ministerios, pero si no amás a las personas, a tu familia, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a pesar de que tu papá te abandonó, debes amarlo. Es una evidencia de salvación. Es una evidencia. Las cosas que hicieron no importa. Dios puso algo nuevo a mí, un nuevo nacimiento. Amo. 1 Juan 3, 10, 17. 1 Juan 3, hermana, por favor.
Este amor se caracteriza por ser afectuoso, cariñoso. En el versículo anterior, Pablo había hablado de un amor que debe expresarse hacia todos, pero también debe haber un amor especialmente a la familia de la fe. Es especial a la familia de la fe. Primera Juan 3:10, por favor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermano, no te enojes conmigo, lo dice la Biblia. No es de Dios. 17 al 19 dice, versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si tu corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Así que esto es a toda la congregación. Ya acá Pablo está hablando a todos. Principios personales, no amen hipócritamente, absténganse de todo mal y sigan lo bueno, las buenas influencias. Pero por otro lado, hermanos, amemos con fraternidad, amados los unos a los otros con amor fraterno, sentido de pertenencia. No es la iglesia del pastor Adrián, hermano, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y cuando haces un ministerio, lo haces al Señor. Cuando amas a un hermano, no tiene que amarlo el pastor solamente, lo tiene que amar la iglesia. Cuando te vas abandonando los ministerios, no amaste nada, no me la pintes, no la pintes. No amás, la iglesia no me ama. ¿Qué más vos? ¿Cuánto te preocupás en la gente nueva que está llegando? En la gente que tiene necesidad. Preferencia en cuanto a honra, dice prefiriendo, segundo, unos a otros, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, precioso. Quizás el mejor versículo que podemos traer, Filipenses 2:3, nada hagas por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente, esta versión habla, a los demás como superiores a sí mismos. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, dice Reina Valera 60, ni por vanagloria, sino estimen a los demás como superiores a sí mismos. Esa es la forma de tratarnos unos a otros en la iglesia. Honrar, hermano, no significa adular o elogiar con hipocresía. Inoportunos son los besos del que aborrece, fieles son las heridas del que ama, dice Proverbio. Salamero, ¿viste? Esta persona que vos sabés que es salamero, te dice todo bien, todo que sí, por atrás, ¿viste? Eso no está hablando el texto. Está hablando de no elogiar con hipocresía. Consiste en mostrar aprecio, admiración genuino por los otros. Presto a mostrar respeto, reconocer logros de otros, demostrar amor por otros, sin celos, sin envidia, lo que dice Filipenses 2:3. Valorar el ministerio, hermanos, de otros. Gracias, Dorita, por lo que hace con la escuela dominical. Gracias, hermana, por lo que está haciendo con los niños. Gracias, hermano, por lo que hace con el café. Se rompió la máquina, pero hicieron café igual. Amén, hermanos, gracias. Se compró un auto y cambió el auto Diego. Amén. Buenísimo. Qué bueno. Dios es bueno. Es un ejemplo. La prosperidad, las vacaciones de tal hermano que salió de vacaciones. No responderle, decir, sí, yo también voy a tener vacaciones y voy a ir. No, amén, qué lindo gozarnos con los otros. Somos envidiosos y celosos. Por algo está escrito en cuanto a honra, prefiriéndonos, dando honra, hermano. Reconoce a los hermanos que trabajan. Che, Samuel, gracias por los juegos que trae. La verdad es que se rompen todo trayendo juegos. Luz, ni hablar. Reconocer eso. ¿Se entiende? Van a entrar miembros varios de ustedes. Ese es el clima que tenemos que cultivar en la iglesia. Prefiriéndonos, honrándonos, no pero adulando hipócritamente, pero de verdad. Che, qué lindo, gracias Fabián. Viene a limpiar, viene a hacer ministerio, a ensayar. Desde el Congo belga, de allá, fielmente llegan ahora, son los últimos que se van. Honrar, valorar todo eso. En lo que una cosa lleva a la otra. Miren esto. La persona que está mal con el Señor critica todo. Chumea. Todo está mal para ellos. No ven nada de eso. Dice versículo 10, ¿estamos bien? Volvemos a...
En lo que requiere diligencia, Ruth, ayúdeme. Lo quiere, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. y esto. No perezosos. Proverbios habla mucho de la pereza. Dice que el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Saben por qué? Porque da excusa para todo. No, por lo que pasa que la humedad y el sol cuando cayó me dio esto y el león estaba en la puerta, por eso no sé. Justo los leones se pusieron en la puerta de mi casa, no pude salir. Eso dice Proverbios 26, 16, Proverbios 26, 13. No salgo porque el león está en la puerta, no pude ir por esto. Tiene excusa, hermano. Eso es proverbio. Habla un montón de la pereza. Pero acá Pablo hace el acento en lo que requiere diligencia, no perezosos. Versículo 8 del mismo capítulo dice: el que exhorta en la exhortación habla de los dones, la actividad en la iglesia, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, soldado, hágalo bien. Está hablando de hacer las cosas con entusiasmo, con diligencia, con cuidado, con interés. No lo hagas, sino, no, tenés que hacerlo, pero con entusiasmo. Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pon entusiasmo en las cosas que haces. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que viniera a tu mano para hacer, que te hace, Dios te pone ahí algo, hacelo. Hacelo. Hazlo según tus fuerzas. Hasta acá puedo hacer, pero lo hago. Porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O como veíamos ayer, hoy con el inductivo, las oportunidades, hermano, de servir al Señor es ahora. Con 13 años, 14 años, 60 años, 70, 80 años. Todo lo que puedas hacer según tu fuerza, hacelo, pero hacelo con entusiasmo. El significado, miren, va en aumento, porque dice el versículo siguiente, Ruth. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No, seguimos en el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos, Otro, fervientes en espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fervientes en espíritu? La idea es hervir. Hervir. Y está relacionado con las actitudes. No es algo fuera de control. Había una frase en la colimba: el soldado debe ser una pelotita de nervios. No un tonto saltando para acá, ¿eh? Una pelotita de nervios. ¿Qué hace ahí parado, soldado? Haga algo, agarra una escoba, haga algo. Esa es la idea. Ferviente se está hablando. Che, me encanta. Hay hermanos así. Viene Nelson. Yo los mando al frente. Porque es algo. Dice: pastor, ¿qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Bien, Samuel, pastor, podemos repartir folletos en la plaza, aunque sea una vez al mes. Pero sí, esa es la actitud, con entusiasmo ferviente. El fervor o entusiasmo requiere aplomo, persistencia, no buenas intenciones solamente, sino compromiso. Apolos era un ejemplo de un espíritu fervoroso. No estamos hablando de alguien que canta alto y levanta las manos y salta. No es eso, hermano. No está hablando Pablo de eso. Está hablando que en tu vida haya entusiasmo por servir al Señor. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, no pongas excusa. Hacé las cosas con entusiasmo, congregate con entusiasmo, serví al Señor con entusiasmo. Ferviente en espíritu, herví por el Señor, herví por el Señor. Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Después fue corregido. Pero el tipo no lo podían parar. A mí me encanta cuando hay gente así, porque eso se corrige después, la rienda, ¿no? De decir, bueno, hay que guiarlo, solamente es que guiarlo. Lo feo cuando una persona tiene que dar manija, dale. Verbos que aparecen en los escritos de Pablo, miren. Había que seguirle la carrera a Pablo. Él decía: corro, peleo, trabajo, continuamente. Continuamente, verbos que se repiten en la vida del apóstol Pablo. No era un vago, no era un perezoso. En quinto lugar, dice sirviendo al Señor. La palabra ahí es douleo y habla de un servicio de esclavo cuya razón de existir consiste en hacer la voluntad de su amo. Nosotros servimos como esclavos.
Nuestro amo es el Señor. El propósito supremo en la vida es servir al Señor Jesucristo. Y lo vamos a seguir sirviendo por la eternidad. Y aún nuestro poder para servirle viene de Él. Colosenses 1:29. El apóstol Pablo habla de eso. Tiene que ver con perspectivas, sirviendo al Señor, douleo al Señor, con prioridades. Todo lo que hacemos debería ser consecuente con la palabra de Dios. Todo lo que hacemos debería ser para la gloria de Dios. Todo. Aun si morimos, sea para la gloria de Dios. Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios nos da fuerza. Cuando tenés esa actitud, esa solicitud, ese entusiasmo, ese amor a los hermanos, Dios te guía, Dios te da fuerza para hacerlo. ¿De dónde saca la fuerza esta persona? Del Señor, le da fuerza. 6 en el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza, gozosos en esperar. ¿En esperar qué? Que viene el Señor. Gozosos en todo lo que nos espera. ¿Por qué gozosos? Porque se pierde el gozo. Se pierde la alegría. Se pierde. El gozo se pierde, la salvación no. ¿Sabían eso, no? El gozo y el entusiasmo en el Señor se pierden. Porque la vida cristiana sobrenatural en obediencia al Señor, bajo el control y guía del Espíritu, va a traer oposición, va a traer resentimientos familiares, va a traer amigos que se van, incluso a veces los mismos cristianos que pagan mal. Pablo hablaba de eso, lo dejaron solo quedó, solo, el Señor también. Por eso acá Pablo dice, gozosos en la esperanza, esperamos algo mejor. Romanos 8:18, hermana, por favor, ahí nomás, 8:18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, no se compara. También en 1 Corintios 15:58 el apóstol Pablo escribió así que hermanos míos estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no cuando vos crees, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, todo lo que hacemos. Mateo 25:21 dice, su Señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza, ser fiel sirviendo al Señor con gozo. Y cuando falta el gozo, volver en comunión al Señor, saber lo que nos espera y que acá te van a pagar mal. El amigo que tenés ahora por ahí no lo vas a tener dentro de unos meses o unos años. La gente cambia, pero el Señor sigue siendo igual. Por eso viene lo otro. 7, sufridos en la tribulación. Algunas traducciones traducen pacientes o perseverantes en el sufrimiento. Si nos regocijamos en la esperanza, por ende, podemos perseverar en los momentos más difíciles. Upomone es la palabra, resistir, mantenerse firme, continuar a pesar de todo lo que pasó. Continuar, porque los ojos los tenemos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Seguimos, no importa, adelante, perseverantes en la tribulación. Y acá hay un punto, número 8. ¿Qué dice ahí Ruth? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Saben que la versión Las Américas, si alguno tiene Las Américas ahí, dice dedicados a la oración. Una cosa lleva a la otra. Por supuesto, si vas a estar constante, perseverante en la tribulación, con gozo, con esperanza en medio del sufrimiento, tiene que haber una vida de oración. Es como la respiración, lo iba a decir. Es como respirar. La oración es una característica del creyente. No es algo ocasional, constante. Proscareteo significa perseguir, seguir adelante con devoción, perseverar, dedicarse, continuar, acompañar
continuidad, acudir, perseverancia, alistar, todo eso es la palabra dedicados a la oración. A ver, hoy miércoles, sí, hoy llego temprano y no estoy tan cansado, voy a unir al grupo para orar. A ver, vamos a orar hoy. El miércoles que viene, no sé por qué tengo esto, tengo aquello. Hermanos, constante en la oración, personal obviamente. Y cuando está la iglesia junta, orar, constantes, dedicados a la oración. Necesitamos, pedid y se os dará, Lucas 11:9. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Constantes en la oración. La palabra sugiere no solamente la constancia con aquellos que deben orar, sino el esfuerzo que se necesita para mantener un hábito por encima de la naturaleza humana, por ese sobrenatural. Es un fruto. Un creyente puede ser esto, nada más. Un creyente. La vida sobrenatural fluye de dentro hacia afuera. Dice compartiendo, 9, compartiendo para las necesidades de los santos. Estamos en versículo 13, el último versículo. Algo que tiene que fluir dentro de mío para con la iglesia, compartiendo para las necesidades de los santos. Otro principio sobrenatural que tiene que haber en la iglesia, la palabra ahí es koinonía, compañerismo, comunión, y están asociados por una misma causa. Pablo empleó una variación de esta palabra en compartir, dispuestos a compartir. Delante de los ojos de la sociedad, tenemos derecho de propiedad de todas las cosas, ¿no? El auto está a mi nombre, los que tienen casa están a su nombre, tienen una escritura, tienen recibo de las cosas que tenemos. Pero delante de los ojos del Señor no somos dueños de nada. ¿Se entiende, no? No somos dueños de nada. Por eso dice, de lo recibido de tu mano te damos. Y lo que acá habla es, hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios. Eso no tiene que salir solamente del diácono, del pastor o de una junta directiva de la iglesia. Usted ve una necesidad, hermano, usted debe suplirla. No pase por alto, no haga como Santiago decía, ay hermano, voy a orar por vos que el Señor te provea, siendo que usted puede dar algo. Estamos hablando de un uno a uno, uno a otro. Es triste, hermanos. Miren Efesios 4:28 y Ruth, búsqueme por favor Hechos 20:33. Efesios 4:28. El apóstol Pablo también habla ahí de estos creyentes de Éfeso que tenían el hábito de robar. Dice, no, dejen de hacer eso. Dice, el que hurtaba, no robe más. Labure, trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno. Reemplacen ese hábito, porque se hace un hábito. Para que tenga que compartir ¿con quién? Con el que padece necesidad. Siempre Pablo estuvo enfocado en eso. No en una vida. El ladrón es porque es egocéntrico, piensa en sí mismo, no piensa en lo que despoja al otro. Dice, laburá, pero para dar a otro, tener que ayudar. Miren Efesios 20:33 al 35. El apóstol Pablo deja un claro ejemplo ahí. ¿Qué dice? 20:33 al 35. Lo tengo acá, ¿eh? ¿Lo tiene? Hechos 20:33 al 35. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Compartiendo para las necesidades de los santos. Hacelo personal, hermanos. Fíjate quién te rodea de la iglesia, porque dice, lo primero que tenés que pensar en la familia, en la fe. Hay alguien que por ahí tiene algo menos que vos.
Hay alguien que está pasando algo, alguna necesidad. Hay alguien que quizás en el tiempo de café lo conociste y sabes que está pasando algo. Y te puedes acercar y decirle, ¿en qué manera te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Tenés carne? Yo voy directo así a algunos. Digo, ¿tiene carne? ¿Tiene fruta en la casa? ¿Tenés para el remedio? Pero que no sea solo el pastor. Pablo dice que laburaba, hermanos. No era un pastor vago, laburaba. Y no solamente laburaba, sino que con lo que tenía ayudaba a las personas. Una vida sobrenatural. Y por último dice, practicando la hospitalidad. ¿Qué es esto? Bueno, las congregaciones de la iglesia primitiva dependían de la hospitalidad de cada miembro para hospedar a muchos predicadores itinerantes. La palabra significa procurando el amor a los extraños. Hoy decimos, no querés meter a nadie extraño en tu casa, ¿no? Pero acá está hablando de cristianos, cristianos hospedando. Primera de Pedro 4:9 habla mucho en las cartas del hospedaje. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Este es un problema que traía el hospedaje, ¿no? Viste que dejó el baño y no tiró la cadena. Mirá cómo me dejó el baño. Mirá esto. Y pasaba. Pero lo que decía el apóstol acá, lo que decía las escrituras, hermanos, practiquen la hospitalidad. Cuando vienen el hermano, hospédenlo. Recuerden que lo que tengo es del Señor. Y si viene alguien a predicar o un grupo de hermanos lejos, hospédenlo con lo que tienen. Fíjense lo que pueden hacer. Pero la idea, estos son principios como congregación, hermanos. Hemos sido hospedados por todo tipo de hermanos. Con el hermano Alejandro estudiamos en Palabra de Vida. Yo creo que él estuvo en el coro, no me acuerdo si estuvo en el coro, o en algunos ministerios que salíamos por todo el país con un Deus viejo, recorriendo Paraguay, por todos lados. Nos han hospedado todo tipo de hermanos, de toda clase social, y ha sido precioso. Nos hemos quedado en casas lindas y en casas con piso de tierra. Ha sido hermoso ver la generosidad de los hermanos. Y en algún momento nuestra iglesia va a venir, porque hemos tenido, los que están de hace más años, hemos tenido gente que ha hospedado a hermanos que han venido de otros países o del interior. Y este es un gesto que debe practicar la iglesia, la hospitalidad. Hermanos, repasando, el apóstol Pablo nos deja entonces algunas... Hay ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, Juan elogió a Gayo por su generosidad en este sentido. Tercera de Juan 5:8. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 15. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Este hombre fue a verlo a la cárcel, a Pablo, no tenía miedo y vergüenza, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Estos hermanos en la iglesia son una bendición, hermano. Son hermanos que buscan saciar una necesidad. No son hermanos que vienen solamente, se sientan, escuchan y se van. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Deme el teléfono de ese hermano, deme la dirección. Quiero ver en qué puedo colaborar con él. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Dice Pablo, 2 Timoteo. Tú lo sabes mejor. Qué bendición esta gente. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Aunque haya problemas, pongo mis ojos en el Señor. Sufridos, constantes en la tribulación. Para eso, constantes en la oración, dedicados a la oración, compartiendo con las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Che, vení a casa. A propósito, ¿cuántos de ustedes invitan a comer, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano a tomar mate a tu casa, a comer? Esa es la hospitalidad también. ¿O esperás el almuerzo de la iglesia? Ama a tu hermano, hermanos, honralos, valorá sus avances, sé diligente, sé entusiasta, sirve al Señor como un esclavo, no pierdas tu esperanza. Todo lo que haces para el Señor no es en vano, Dios no lo olvida. Persevera, sé firme en la prueba. Orá, no dejas de orar, es tu respiración.
Haz tuyas todas las necesidades de los demás. Sé hospitalario. Todo lo que haces, hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y todos estos principios que da Romanos 12, Señor. Qué preciosura, Señor. Cuántas cosas que tenemos que ajustar, Señor. Qué hermoso es ser parte de tu pueblo. Ayudar a los necesitados, dar una mano, Señor. Ponernos en sus zapatos. Animar, valorar, exhortar, Señor. Ayudándonos a amar de verdad, Señor, no de palabra. A amar la iglesia, Señor. Jugarnos por tu iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo en tu nombre. Amén, Señor.